Buenos días, buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, muchachos. Estamos en la clase de literatura, nuestra segunda clase, y el día de hoy vamos a trabajar una clase muy interesante que está dentro de los temarios de los exámenes de admisión, que es figuras literarias, ¿ok? Figuras literarias, o también conocido como recursos estilísticos, o también conocido como figuras retóricas, ¿ok? Cualquiera de estos tres nombres puede encontrar, ¿ok? Figuras literarias, figuras retóricas o recursos estilísticos. ¿Está bien? A ver, la semana pasada hicimos los géneros literarios, ¿cierto? Lo cual se explicó en la clase que los géneros literarios servían para agrupar, servían para clasificar todas las obras que hay, ¿no? En nuestro... A ver, entonces, las figuras literarias es totalmente diferente. Hay muchos estudiantes que confunden a veces los términos entre figuras y géneros literarios, ¿ok? Géneros me servían para clasificar, organizar todas las obras literarias que hay, ¿ok? En cambio, las figuras literarias son recursos que va a tener el escritor, el autor, para poder yo embellecer de una manera mi texto, para yo de una manera embellecer mi poema, mi mensaje, dejarle mayor sentido, mayor ritmo, mayor sonoridad a lo que yo quiero escribir. ¿Ok? Las figuras literarias me van a servir para embellecer, ¿ok? Para adornar, para que se escuche, para que se vea más agradable. ¿Ok? Para eso me sirven las figuras literarias. Y se van a clasificar en dos partes, en dos grupos. Aquí está la primera parte, que son las figuras gramaticales voy a colocar acá, de dicción o forma. O sea, estas figuras gramaticales se van a encargar de adornar la forma del texto, de la poesía, la forma. En cambio, el otro grupo se conoce como figuras de sentido o de fondo, porque el mismo nombre dice, estas figuras ya no van a servir para adornar la forma del poema, sino el fondo, el mensaje. Porque una cosa es cuando yo escriba el poema, yo puedo escribir un poema y puedo yo centrarme en colocar palabras complicadas, puedo yo centrarme en colocar palabras desordenadas, ¿no? Yo puedo concentrarme en que todas las rimas tienen que tener, perdón, todos los versos tienen que tener rima. Si yo me centro en eso, en todo lo que te acabo de mencionar, yo me estoy fijando solamente en la forma, en cómo se escucha, en cómo se va, qué palabras complicadas voy a utilizar, dónde voy a colocar el orden de cada palabra, cuántas palabras voy a quitar, voy a aumentar. O sea, yo me voy a fijar en la forma. ¿Ok? En cambio, si yo me fijo en el mensaje, en qué quiero dar a entender con mi poema, qué quiero dar a entender al lector, qué es lo que quiero transmitir, que él sienta, ¿ok? Eso se va a llamar figuras de fondo, porque me voy a encargar del fondo del poema. Por ejemplo, hay varios poemas que tienen versos con doble sentido, ¿no? Pero no con ese doble sentido morboso que estamos acostumbrados, sino ese doble sentido intelectual que te quiere dar a entender varias cosas con una sola frase, ¿ok? Y eso es figuras de fondo. Entonces, en la poesía tenemos que entender esos dos aspectos, la forma y el fondo. A ver, diciéndote esto, Amarilis, si yo te digo, quiero centrarme en cómo se va a escuchar cada verso, esta afirmación me estoy centrando en el fondo o en la forma del poema. Profesor, ¿puede repetirme la pregunta, por favor? No la escuché bien. Si yo voy a centrarme en cómo se escuchan los versos, ¿esta afirmación me voy a centrar en el fondo o en la forma del poema? En la forma. Forma. Doctora Nelly, si yo me voy a centrar en el contenido del poema, ¿esta afirmación se centra en el fondo o en la forma del poema? Dime. ¿No te escuché, Reina? En el fondo. Si me voy a concentrar en el contenido, es en el fondo. En el mensaje, es en el fondo. ¿Ok? Entonces, diciéndote esto, las figuras literarias, ¿ok? Las figuras literarias
vamos a comenzar primero con las de dicción, con las gramaticales, que se van a centrar en la forma, ¿ok? No en el mensaje, no en el contenido, no en el fondo, sino en la forma del poema. Como aquí dice, son aquellos que modifican la estructura y forma de la palabra. Forma de la palabra. Tenemos el epíteto. El epíteto es la primera figura literaria que vamos a ver. Esta figura literaria, ¿ok?, es una característica, presenta una característica. Pregunta, ¿qué categoría gramatical se relaciona con la característica? ¿El sustantivo, el adjetivo o el verbo? El adjetivo. Muy bien, ¿no? O sea, es una característica, es un adjetivo que se sobreentiende de un sustantivo. Es una característica, es un adjetivo que se sobreentiende de un sustantivo. Por ejemplo, para que quede más claro, por ejemplo, si yo te digo, ¿no? Voy a agarrar un cuchillo y voy a atravesar tu corazón hasta ver la roja sangre. ¿Dónde está el epíteto acá? Aquí el epíteto está en roja sangre. ¿Por qué? Porque toda la sangre del ser humano es roja, no hay una sangre azul, sangre verde, sangre amarilla. Pero yo igual le agrego esa palabra roja para darle mayor énfasis, ¿no?, a lo que quiero decir. Le voy a atravesar el corazón hasta ver la roja sangre. Esta palabra roja ya está por demás. Yo puedo decir otro ejemplo. Estoy aquí en este estéril desierto. ¿Cuál sería el epíteto en esta frase que acaba de mencionar? Estoy en este Estéril desierto. estéril desierto. Estéril, porque desierto, se supone hay un desierto donde hay lluvia, donde crecen las plantas, si no, no sería desierto, ¿no? Estoy. Estéril. Estéril es la característica que se sobreentiende que el desierto ya lo tiene. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Estoy esperando la oscura noche. ¿Cuál es el adjetivo? ¿Cuál es la característica que se sobreentiende? Oscura. Oscura, claro, ¿no? Porque todas las noches son oscuras. O sea, el epíteto son características del sustantivo que ya se supone que es único de ellos, que se supone que ya se sabe, pero te lo colocan, ¿no? Para poder aumentar, agregarle y dar mayor énfasis. Por ejemplo, tengo aquí, el invierno llega como lanza junto a aquella nieve blanca. El invierno llega como lanza junto con aquella nieve blanca. Pregunta, ¿cuál es el epíteto en este ejemplo? Blanca. Blanca, muy bien. ¿Por qué blanca? Porque no hay nieve azul, no hay nieve roja, no hay nieve amarilla, ¿no? La nieve es blanca. Por lo tanto, blanca es el epíteto, ¿no? Una característica que ya se sobreentiende de ello. ¿Ok? Vamos con la anáfora. La anáfora es más sencillo. La anáfora es la repetición de una palabra o más palabras al inicio del verso. O sea, es la repetición de una palabra al inicio del verso. Por ejemplo, rojos son los colores de mi país. Rojo es mi sangre desde la raíz. Pregunta, ¿cuál es la anáfora en estos dos versos? Rojo. Rojo, muy bien. ¿Por qué? Porque es lo que se está repitiendo. Rojo. Esa es la anáfora. Ese gato que agacha la mirada, ese gato que me da amor sin esperar nada, ese gato que se amorina en mi almohada, ese gato que me hace feliz y me saca una carcajada. ¿Cuál sería la anáfora? Este gato. Gato. Ese gato, ¿cierto? Es está repitiendo una palabra o una frase al inicio de cada verso, ¿no? En este gato sería ese gato. ¿Okay? Entonces, cuando usted observa un texto o un poema donde al inicio de cada verso se repite una palabra, automáticamente es anáfora. ¿Ok? Ahora vamos con el otro, el hipérbaton. El hipérbaton, la palabra clave del hipérbaton es alteración. Alteración. Alteración del orden lógico. Aquí vamos a colocar desorden, ¿ok? Por ejemplo, ¿ustedes saben quién es Yoda? ¿Ustedes saben quién es Yoda? Sí. Yoda es un personaje de Star Wars, ¿no?
Y si has observado, se ha observado, Yoda tiene una manera peculiar de hablar. Yoda habla hipérbaton, o sea, habla de manera desordenada, ¿ok? Yoda habla de manera desordenada. Y eso es lo que es el hipérbaton, hablar de manera desordenada, ¿ok? Escucha cómo habla Yoda. Oh, no. Ya nunca podremos sacarla. ¿Tanta certeza tienes? Yoda es este ser verde con hojas de duende. ¿Escuchaste lo que dijo? Tanta certeza tienes. Debería ser, tienes tanta certeza. Pero lo dijo al revés. ¿Tanta certeza tienes? Nunca se puede, es lo que siempre dices. Siempre dices que nunca se puede. Pero nunca se puede siempre lo que tú dices. De manera desordenada. El verbo siempre lo pone al final. ¿Qué te digo? No escuchas. Maestro, mover rocas es una cosa. Esto es totalmente diferente. No, diferente no. Tan solo en tu mente lo es. Debes desaprender lo que has aprendido. Está bien, lo intentaré. No, no intentos. Hazlo. O déjalo. No hay intentos. Ya, fijas entonces la manera de hablar de Yoda, ¿cierto? Entonces, esa manera de hablar se le conoce como hipérbaton, cuando hay una alteración del orden lógico, que es de las palabras. A Dios gracias. La manera ordenada debería ser gracias a Dios, ¿cierto? Volverán las oscuras golondrinas volverán. Eso sería la manera adecuada, ¿no? Pero la manera desordenada son las que te he puesto ahí en pantalla, ¿no? O sea, cuando se encuentra un verso donde está alterado, ¿no? Está en desorden las palabras, hipérbaton. De pronto hipérbaton. ¿Ok? Ahora nos vamos con otro. Tenemos el polisíndeton. ¿Ok? El polisíndeton. ¿Qué significa poli? Es una raíz. Es una raíz. ¿Alguien sabe? En matemáticas has visto la palabra poli. Por ejemplo, la palabra polígonos, politeísta. ¿Qué significa poli? Polinomios. Polinomios, pero poli, la raíz poli, ¿qué significa? Muchos. Muchos, varios, bastante, varios. Síndeton, conjunción. Son aquellas palabras donde se utiliza de manera consecutiva varias conjunciones. ¿Ok? O sea, cuando en un verso encuentras, en una estrofa, perdón, encuentras varias conjunciones. Especialmente ¿cuáles? En la mayoría de los casos son esos tres. I, E y ni. ¿Ok? Normalmente también puede ser O también. I, E, ni. ¿No? Cuando de manera reiterativa, de manera consecutiva, usted encuentra las conjunciones, en este caso I, automáticamente es polisínteto, ¿ok? Porque las has encontrado varias veces. Ese es un claro ejemplo de ello. Toda la vida te esperé y te protegí y te amé y te soporté y me pagaste mal y me heriste. ¿Dónde está el polisínteto acá? Aquí, en esta estrofa. Sí. En la I, ¿no? O sea, estoy utilizando varias veces, consecutivas veces, la conjunción I. Lo mismo puede ser con E, puede ser con I, puede ser con O, ¿ok? Si usted encuentra en una estrofa donde varias veces se encuentra estas conjunciones, automáticamente es polisínteto. Aquí viene lo contrario, aquí viene lo opuesto. ¿Cuál es lo opuesto? El asínteto, ¿no? Recuerda que A es no. No conjunciones, asínteto. No utiliza conectores, no utiliza conjunciones.
Y estas conjunciones van a ser reemplazados ¿con qué? Con una coma. El mismo ejemplo del anterior, ¿ok? El mismo ejemplo del anterior, pero en vez de colocar i, te he colocado comas, ¿no? Toda la vida te esperé, te protegí, te amé, te soporté, me pagaste mal y me heriste. O sea, aquí automáticamente lo he cambiado con comas en vez de colocar i. Cuando usted observa el uso excesivo de las comas, automáticamente es un asínteto. ¿Ok? Es un asínteto. Ahora nos vamos con la última figura literaria gramatical. ¿Ok? La última figura literaria gramatical. Elixis. ¿Qué será la elixis? La elixis es eliminar, omitir, suprimir. Vamos a poner acá. Omisión. Omisión omisión o supresión de alguna palabra en el texto. O sea, van a eliminar, ¿ok? Una palabra del texto del poema y la voy a reemplazar con una coma. ¿Ok? Por ejemplo, aquí te digo, agarraré unos dulces, tú la gaseosa. Agarraré unos dulces, tú la gaseosa. Pregunta, esta coma, ¿a qué palabra está reemplazando? ¿La I? No, agarraré unos dulces, tú Agarrarás. 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 Muy bien, al verbo. O sea, en vez de decir, agarraré unos dulces, tú agarrarás la gaseosa, como si yo coloco agarrarás, pecaría de redundante, sería muy redundante, de nuevo mencionar el verbo, le coloco la coma, ¿no? O sea, eso se llama elixis. Omito, suprimo, quito, elimino una palabra y la voy a reemplazar con una coma. Agarraré unos dulces, tú la gaseosa. O sea, aquí estoy reemplazando la palabra agarrar, agarrará, con esta coma, ¿no? Si usted observa, ¿no? En ciertos versos, esta coma que va a reemplazar a una palabra, automáticamente es una elixis. Automáticamente es una elixis. Ok, vamos a retroalimentar, ¿ok? Vamos a retroalimentar un momento antes de comenzar con las siguientes figuras, ¿ok? Vamos a retroalimentar. Y figuras literarias. En que las figuras literarias son para embellecer las palabras. ¿Y los géneros? Y los géneros son los que clasifican las distintas obras literarias. Muy bien, perfecto. Los géneros literarios me sirven a mí para poder separar, organizar, clasificar las obras literarias y las figuras literarias, ¿ok? Las figuras literarias me van a servir a mí para poder embellecer, adornar el texto, el poema, ¿ok? Actualmente las figuras literarias también es parte de nuestro hablar coloquial también, es parte de nuestro hablar coloquial. Te vas a dar cuenta que algunas figuras literarias no solamente lo utilizamos en la literatura, sino también lo utilizamos en la manera como nos expresamos muchas veces, ¿no? Ahorita cuando llegue alguno de esos ejemplos te voy a hacer énfasis. Ok, otra pregunta. Muy bien, Amarilis, perfecto. ¿En cuántos grupos se dividen las figuras literarias? ¿2, 3 o 4? ¿En cuántos grupos se dividen las figuras literarias? ¿2, 3 o 4? ¿Cuántos grupos te he mencionado yo? 3. Ya. ¿Qué dicen los demás? ¿En 2 dicen por ¿No? ahí? 2. ¿Los demás qué dicen? 2. En 2 grupos literarios. En 2 figuras literarias. En figuras gramaticales o de forma o figuras de sentido o de fondo. ¿Ok? Son 2 grupos. Hay un tercero, pero que no se ve mucho en las universidades, ¿ok? No tocan en eso, que son las de sonido, las fónicas. Pero como no se ven, por eso no se las coloca, ¿ok? Y estamos en una academia
Y por eso ya es ir de frente con lo que va a venir, ¿ok? Con lo que va a venir en el examen, ¿ok? Pero estas dos sí, ¿no? Son estos dos grupos que estamos viendo. Las gramaticales o de forma o las de sentido o de fondo. A ver, ¿quién me puede decir qué lo diferencia las figuras gramaticales de las figuras de sentido? ¿Alguien por ahí que me diga que se recuerde lo que mencioné? Si eres muy tímido para participar con audio, tienes toda la facilidad de escribirme en privado en el chat. Pero participa. Muy bien, las figuras literarias de gramaticales se preocupan por la forma de la poesía. Se preocupan en cómo se va a escuchar, cómo se va a leer, en que si tienes que agregarle una palabra o la tienes que quitar. Como el caso de la elixis, ¿no? Que yo me preocupo si voy a quitar una palabra y la voy a reemplazar con la coma. Si voy a poner puras conjunciones, mira, la aumento pura cis. O si voy a alterar el orden de las palabras. Si te das cuenta, todo esto son formas, ¿no? O si voy a repetir una palabra varias veces. Son formas, ¿ok? Son formas. Entonces, las figuras de forma gramaticales me voy a preocupar yo por cómo se va a escuchar, cómo voy a alterar, ¿ok? Ahora nos vamos con el siguiente grupo, que son las figuras de sentido o de fondo, que yo me voy a preocupar, ¿ok? Por el mensaje, me voy a preocupar por el contenido, ¿ok? Las figuras de fondo son aquellas figuras que me voy a preocupar por el mensaje, por el contenido. ¿Está bien? Tenemos la primera, que es el símil. ¿Qué es el símil? El símil es una figura literaria, ¿ok? Que es una comparación. Al símil se le conoce también como comparación. ¿Pero qué tipo de comparación? Hay dos comparaciones. Comparaciones directas o comparaciones indirectas. El símil es una comparación indirecta. ¿Ok? El símil es una comparación indirecta. ¿Por qué es una comparación indirecta? Porque va a necesitar de esto, mira. Va a necesitar de conectores o nexos, que es lo mismo. Por eso es indirecta, porque no va a comparar directamente, va a necesitar de nexos o de conectores para poder hacer esta comparación. ¿Ok? ¿Qué es el símil? El símil es una comparación indirecta o establecer una semejanza entre dos elementos. Pero tienes que utilizar sí o sí los conectores, sí o sí los nexos. ¿Ok? ¿Cuáles son estos nexos? Te lo voy a colocar aquí. La palabra como, la palabra parece, la palabra tal, la palabra cual. Cualquier palabra, cualquier conector que me va a indicar una comparación entre ambos. ¿Ok? Parece a tal, es como, cual tal, ¿no? Tal cual, perdón. ¿Qué más? Semejante también. Semejante es semejante a. También se utiliza estos nexos, ¿ok? Por ejemplo, tus dulces labios se asemejan a la suavidad de mi almohada. Tus dulces labios se asemejan a la suavidad de mi almohada. Pregunta, ¿dónde se encuentra el símil acá? ¿En qué palabra? Se asemeja. Asemejan, ¿no? Asemejan, perfecto. Eres tan fría como un nevado. ¿Dónde está el nexo que va a formar el símil? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? Entonces usted en los versos lee un poema, se identifica que va a haber esta comparación indirecta, porque va a necesitar de esos nexos, es un símil. Hay diferentes, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Eres tan cruel eres tan cruel como un homicida. Eres tan cruel como un homicida. Estoy comparando, ¿no? Utilizando el cómo, tu personalidad con la de un homicida, ¿no? Eres tan fría, eres tan tóxica como mi antigua relación. Estoy comparando con mi antigua relación.
¿Ok? Cualquier comparación Eso sí. utilizando los nexos, ¿ok? Es símil, ¿ok? Es símil. Ahora vamos con la siguiente, figura literaria, que es la hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? La hipérbole es una exageración, ¿ok? El ser humano por sí tiende a exagerar las cosas, ¿ok? Le sucede algo pequeño y agranda las cosas. Te asalta un delincuente, dices que fueron 5. A la justas, la chica te sonrió y tú dices que ya la besaste. Tendemos a exagerar las cosas, ¿no? Y aquí está la hipérbole, ¿no? La hipérbole es la exageración de una cualidad. Por ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué? El día de hoy te miraré a los ojos y te comeré a besos. Te comeré a besos. ¿Qué significa te comer a besos? Obviamente no se la va a comer a besos, ¿no? Pero sí que le va a dar muchos besos. Está exagerando, ¿no? Es una exageración. El golpe fue tan fuerte que me dolió hasta el aliento. Obviamente a nadie le duele el aliento, ¿no? Aunque huela feo, pero no duele. Pero es una exageración, ¿no? Entonces, si usted en los versos encuentra una exageración, automáticamente es una hipérbole, ¿no? Es una hipérbole, ¿no? Es como cuando tu mamá te manda a lavar los platos y tú no le haces caso 1, 2 veces, tu mamá dice, oye, te he dicho como 100 veces que laves los platos y no lo haces. Está exagerando tu madre. Es una hipérbole, ¿ok? Hay diferentes hipérboles, ¿no? Voy a llorar a mares, voy a llorar hasta formar un río. Es una exageración, es una hipérbole, ¿ok? Entonces, cuando encuentres versos donde hay ciertas exageraciones, hipérbole de frente, ¿ok? Muy bien. Vamos con la siguiente figura literaria. La siguiente figura literaria es la antítesis. La antítesis. A ver, antítesis, contra, ¿no? La raíz anti significa contra. Entonces, son oposición. Oposición de una palabra, frase o idea. Es cuando en el verso vamos a encontrar palabras opuestas, ¿ok? Palabras opuestas, frases opuestas, ideas opuestas. Por ejemplo, se apagó el amor y se encendió el odio. ¿Cuáles serían las palabras opuestas aquí? Se apagó el amor y se encendió el odio. Amor y odio. Amor y odio, ¿no? O sea, son dos palabras opuestas. Cada vez que te amo más, siento que me odio a mí mismo. ¿Cuáles son las palabras opuestas? Amo y odio. Cada vez que te amo más, siento que me odio a mí mismo. O sea, son dos palabras o dos frases o dos ideas opuestas, contrarias, contrapuestas, ¿ok? Donde se van a contradecir, pero a pesar que se contradigan, tienen un cierto sentido, ¿no? Tienen un cierto sentido. Por ejemplo, cada vez que te amo más, siento que me odio a mí mismo. Tiene sentido, ¿no? Amas a una persona que no deberías amar, pero por eso te odias, ¿no? Por amar. Y aquí hay un poema que lo trabajamos en tu salón, si no me equivoco, Marilis, que es El amor. El amor de Manuel González Prada. Es uno de los poemas preferidos de este escritor, escritor peruano, por cierto, Manuel González Prada, precursor ideológico del indigenismo, representante del realismo peruano, Manuel González Prada. Vamos a hacer énfasis porque es necesario, ¿ok? Porque es necesario. Manuel González Prada, que está aquí. Este señor es representante del realismo peruano, ¿ok? Él fue un poeta, fue un crítico, fue un ensayista. Ya, dejo que termine, ¿no, profesor? Dejo que termine el tiempo. Ok. Este escritor fue un crítico en la guerra con Chile. Cuando tuvimos la guerra con Chile, nosotros perdimos la guerra con Chile, perdimos territorio, nos dieron una paliza tremenda, nos desmoralizaron tremendamente y él criticó, ¿no? Y hay una frase que es muy importante que él dijo, ¿no?
jóvenes a la obra y los viejos a la tumba, ¿no? Dando a entender que los jóvenes son el futuro de nuestro país, ¿no? Y que van a formar de nuevo esos cimientos para que el Perú vuelva a ser potencia, así como lo fue en la época del Guano, ¿no? Perú potencia. Y estos jóvenes, tenemos que ponerle la fe en estos jóvenes. Pero estos jóvenes actualmente juegan Fortnite, juegan Free Fire, están encerrados 8 horas en su computadora. Pero excepto ustedes, ¿no? Que están en una academia aprendiendo. Pero bueno, entonces en este caso, en este ejemplo, nos vamos con el poema El amor, donde aquí vamos a ver varias antítesis. ¿Ok? Vamos a observar varias antítesis. Por ejemplo, dice, ustedes me van a decir dónde están las antítesis. Si eres un bien arrebatado al cielo, ¿por qué las dudas, el gemido, el llanto, la desconfianza, el torcedor quebranto, las turbias noches de febril desvelo? Analiza, ¿no? Si eres un bien que el cielo ha arrebatado, ¿eres bien? Entonces, ¿por qué siento dudas? ¿Por qué siento llanto? ¿Por qué lloro? ¿Por qué desconfío? ¿Por qué me quiebro en mi llanto? ¿Por qué mis noches turbias? Si eres un bien. Si eres un mal en el terrestre suelo, o sea, si eres una persona mala en este mundo, entonces, ¿por qué gozo estando contigo? ¿Por qué sonrío cada vez que escucho hablar de ti? ¿Por qué el canto, las esperanzas? ¿Por qué el glorioso encanto? ¿Por qué las visiones de la paz y de consuelo? ¿Te das cuenta de la antítesis? Si eres mal, entonces, ¿por qué sonrío? ¿Por qué canto? ¿Por qué tengo esperanza? ¿Por qué tengo gloria? ¿Por qué tengo paz cada vez que sé de ti o que estoy contigo? Si eres nieve, ¿por qué tú vivas llamas? Si eres llamas, ¿por qué tu hielo inerte? Si eres sombras, ¿por qué la luz derramas? Aquí, ¿cuáles son las antítesis? La primera, si eres nieve, ¿por qué tú vivas llama? ¿Nieve con qué? ¿Cuál es la antítesis de nieve? Llamas, ¿no? Nieve, llamas obviamente te está hablando del fuego, ¿no? O sea, si eres nieve, si eres fría, tú que eres fría, ¿no? Si eres fría, ¿por qué causas en mí, no? Enciendes todo el fuego interior. Pero si eres llama, ¿por qué tu hielo inerte? De nuevo una antítesis. Llama, hielo. Y si eres sombra, ¿por qué la luz derramas? Otra vez la antítesis. ¿Por qué las sombras si eres luz querida? Si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Y si eres muerte, ¿por qué me das la vida? Es un poema que hay puras antítesis y también hay por ahí hay hipérboles y también hay hipérbaton, hay cierto desorden también, pero predomina la antítesis y si te das cuenta, tiene mucho sentido, a pesar que son ideas opuestas, tienen sentido, ¿no? Porque tú puedes amar a una persona, pero no necesariamente ese amor es sano, ¿no? No necesariamente ese amor es adecuado, ¿no? Porque puede ser un amor tóxico, puede ser un amor, como dice, ¿no? Te puede causar cosas positivas en el interior, pero también a la vez cosas negativas, ¿no? Y aquí podemos ver un claro ejemplo. Mira, el punto de vista de Manuel González Prada del amor. Un punto de vista muy interesante, muy realista, ¿no? Entonces, esa es la antítesis, muchachos. Esa es la antítesis. ¿Ok? Ahora nos vamos a la metáfora. La metáfora es una comparación. ¿Te acuerdas cuál era la otra figura literaria que también era una comparación? Que la hemos visto hace poco. ¿Qué otra figura literaria era la comparación? ¿Hipérbaton o el símil? ¿Cuál era la otra figura literaria que también era? Símil. El símil, ¿no? El símil era la otra figura. Pero igual, esta figura literaria también es una comparación. Pero el símil, ¿qué era una comparación? ¿Directa o indirecta? Directa. Directa, ¿ok? Directa. Una comparación directa. Perdón. El símil era una comparación indirecta. La metáfora, en este caso, que también es comparación, va a ser una comparación directa. ¿Ok? El símil era una comparación, si me voy a retroceder. El símil era una comparación indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque sí o sí necesita de nexos, de conectores. Estaba el cómo, el parece, el tal, el cual. En cambio, la metáfora es una comparación directa. ¿Por qué?
porque lo voy a colocar acá, no necesita nexos, no necesita conectores, es directa. ¿Ok? Por ejemplo, la noche ha prendido sus claros diamantes. Pregunta, ¿a qué hace referencia ese verso? ¿Las estrellas? Claro, ¿no? Cuando dice, la noche ha prendido sus claros diamantes. En vez de colocar, la noche es, perdón, las estrellas son como los claros diamantes, o las estrellas asemejan a los claros diamantes, aquí ha sido de una manera directa, ¿no? Ya no utilicé como, ya no utilicé parece, ni asemeja, de frente. La noche ha prendido sus claros diamantes. Ok, muchachos, vamos a finalizar acá la primera parte, ok, la segunda parte nos volvemos a conectar, ok, muchachos.